Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco a la Alianza Francesa de Chiclayo por tender puentes en favor de la cultura inclusiva. Agradecer a su directora, la licenciada Laurence Galley, y el coordinador cultural Julio Altamirano, así como la directa mesa de honor, la licenciada en psicología Olga Alejao y el docente Luis Alberto Horna. Un aplauso para ellos, por favor. Estamos muy contentos porque hemos venido y vamos a tener la oportunidad de hacer un sorteo de libros en tinta, libros en braille y también unos calendarios en braille. Vamos a ver quiénes son los que se ganan también los calendarios. Y bueno, como primer término voy a presentar a nuestra primera ponente, que es la licenciada en psicología Olga Alejao Gil, que ha venido aquí porque estamos presentando el libro El Juego del Aire, que es mi sexto libro. Ella es egresada de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. Estudió maestría en matrimonio y familia, tiene la especialidad en terapia de pareja, es directora y gerente de CIA Clínica Psicológica, es psicóloga clínica y psicoterapeuta, especialista en evaluación, diagnóstico y tratamiento, terapia individual, terapia de pareja y familiar, en niños, adolescentes y adultos, también acompañamiento en proceso de duelos, etc. Actualmente brinda servicios en orientación vocacional para jóvenes que se encuentran en el proceso de elegir las carreras profesionales. También brinda talleres en instituciones públicas y privadas. En el ámbito social comunitario también desarrolla talleres vivenciales desde el área clínica. Un fuerte aplauso, por favor, para la psicóloga Olga Alejao Gil. Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del libro El Juego del Aire. Yo estoy con disponía, pero haré todo lo posible para que lo vayan a escuchar. Bien, quiero agradecer de manera especial a Liz Rojas por esta invitación. Para mí es un honor, Liz, y te lo reitero porque es la segunda vez que estamos participando en esta mesa de honor y de verdad, desde ya, te deseo todos los éxitos para que llegues a todos los lugares, porque eso necesitamos. Bien, vamos a empezar entonces analizando un poquito desde el punto de vista psicológico el libro El Juego del Aire. El libro del Juego del Aire, mientras lo iba leyendo, se trata, pues, tiene que ver mucho con la pandemia, el COVID, que todos hemos experimentado pérdidas, hemos experimentado enfermedad y sobre todo muchas emociones encontradas. Cuando empezaba el COVID, el confinamiento, todos lo tomamos como vacaciones. ¡Ay, qué bueno! Vamos a trabajar desde casa o vamos a estudiar desde casa, ¿no? Pero a medida que iba pasando el tiempo, ya se estaba poniendo crítica la situación. Entonces, acá el libro habla acerca de la pérdida de un ser querido. Y el libro Juego en el Aire lleva acotación también con el primer libro que estábamos analizando en la primera conferencia que participé con Liz, en donde también se trata del duelo. El libro denominado Va a anochecer. Este libro, la diferencia que puedo encontrar desde el punto psicológico es algo que me llamó mucho la atención. El libro trata de la pérdida de su hijo, que tenía tan solo 11 años. Mientras que este libro está enfocado desde la perspectiva también de una pérdida, pero de una persona mayor. ¿Okay? Entonces, siento y veo una gran diferencia. Y no sé si ustedes han visto la noticia que acaba de fallecer un joven de 19 años, cantante, hace 3 días, y nos ha conmovido. Yo nunca lo he conocido, no lo he escuchado, pero cuando empiezo a ver la noticia, también me llenaba un poco de tristeza. ¿Y cuál es la diferencia con la pérdida de un ser querido a temprana edad y la diferencia con un ser querido que ya vivió? Lo que pasa es que nosotros esperamos que cuando somos jóvenes o somos niños, hay un mundo por delante, hay algo que cumplir, una expectativa de vida, algo que siempre nosotros tenemos un anhelo de crecer en todos los aspectos. En cambio, una persona
un adulto mayor que ya vivió, que dejó muchas experiencias, muchas esperanzas de vida y muchas cosas, el dolor es igual. La diferencia es que perder un hijo a temprana edad nos hace sentirnos quizás en otra dimensión, porque siempre esperamos o estamos acostumbrados y tenemos patrones que los hijos tienen que enterrar a los padres. Ese es el gran dilema. Entonces, cuando hablamos del duelo, del final de la vida, el duelo es la ausencia definitiva de un ser querido, llevando a un ser humano a vivir una crisis existencial. Es lo que vivió Liz en sus 2 libros en propia carne. Aceptar la ausencia de personas que ama son situaciones que generan inseguridades, que generan miedos, que generan temores y que también generan emociones negativas, por así decirlo, como la frustración, la indignación, la cólera. Todo esto es un proceso normal porque es la respuesta a la pérdida de los seres que uno tanto ama. Y les decía ahí la gran diferencia. Por ejemplo, es diferente a una persona que muere en un accidente, que muere con bala, diferentes muertes instantáneas, a una muerte que tiene un proceso, digamos, de cuidado, de enfermedad. ¿Qué es lo que pasó en el COVID? Nos afectó bastante, porque cuando ya empezaron a fallecer, empezamos a sentir el pánico, porque no sabíamos cuál era el tratamiento, no se sabía hasta dónde o cuándo iba a parar, y era a nivel mundial. Entonces esto era más alarmante todavía, y más aún cuando nos faltaba algo muy importante, que era el oxígeno, algo vital para seguir viviendo. En el libro Liz nos comenta toda la odisea que tuvo que pasar, remar sobre el viento para poder llegar a ver a su ser querido, y quizás tener los medios o hacer todo lo posible por darle lo mejor y al final no lograrlo. Es una crisis existencial que cada uno ha vivido. Quizás hemos perdido todos directamente un familiar, pero hemos tenido amigos, hemos tenido conocidos que han fallecido, y era desesperante no poder juntarnos para darles esa gran despedida de los seres que amamos. Yo como psicóloga me sentía con impotencia, porque me llamaban desesperados sin saber qué hacer. Incluso me decían, ¿dónde están los psicólogos? ¿Qué hacen los psicólogos? Cuando yo también estaba confinada, cuando yo también tenía una familia y no podía hacer mucho porque estábamos restringidos de salir. Entonces eso también como psicóloga, como profesional, me sentía con gran impotencia de no poder servir más de lo que quería hacer, porque me sentía limitada, y eso a mí me generaba frustración. Y me imagino cómo, no puedo decirte, Liz, que te entiendo, que te comprendo, porque cuando hay un ser querido que falta en la tierra, cada uno lleva su duelo, cada uno lleva su dolor. Por eso es que a mis pacientes, a las personas que me visitan, yo no les digo les entiendo, les comprendo, porque el único que lleva el dolor es la persona que lo vive. Eso es sentir empatía. Que vea el problema de fuera para poder ayudar es diferente. Por eso yo sé que en este momento retomar este libro de El juego en el aire es revivir historias del pasado, historias que no se han borrado, que se han quedado dormidas. ¿Por qué se han quedado dormidas? Porque a veces no hemos sanado y está ahí, en ese inconsciente que de vez en cuando nos recuerda, y nos hemos quedado ya que puede venir de hoy en adelante con este cambio global que está habiendo, con las temperaturas y todo. Entonces esto nos lleva a una gran reflexión. El libro El juego del aire es un libro que nos hace pensar más allá, que la vida y la muerte es un proceso natural y que tenemos que analizarlo no desde el aspecto físico, sino desde el aspecto psicológico y espiritual. Podríamos afirmar que todas las muertes pasan por esta condición particular de cada uno con ese dolor tan profundo, pero que no todas las muertes son iguales y no todos los duelos son iguales,
que cada persona tiene un tiempo determinado de reconciliación, porque acá viene la negación. En este momento la familia de que acaba de perder a su hijo, un cantante, bueno, que ya se estaba haciendo conocido y es conocido, para ellos están en esa etapa de negación. Quizás Liz, la autora de estos libros, del Juego del Aire, quizás ella ya no está en la negación, ya está en la etapa ya aceptó y está en la etapa de resignación. Son varias etapas el proceso del duelo. Quizás nos falte tiempo para poder compartir más conocimientos, tanto científicos como en la experiencia de casos que se ven día a día, pero lo que puedo decir es que cada uno vive un proceso diferente. Quizás hay personas que a los 6 meses como que ya aceptaron, hay personas que han pasado años y no lo aceptan. Y no lo aceptan porque quedó un dolor existencial en el alma, un dolor emocional. Entonces, cuando nosotros nos crucemos con una persona con este tipo de dificultades, tenemos que ser empáticos, porque no van a pensar que las personas somos diferentes, y eso es lo que nos hace diferentes. No pensar y no sentir igual, sino ser diferentes es la esencia del ser humano. Entonces, para ir avanzando en el proceso de la presentación del libro, El Juego del Aire, desde el punto de vista psicológico, desde esa perspectiva, nos da a conocer que la persona es biológica, que es psíquica y es espiritual. Cuando hablamos de biología o de fisiología, hablamos del cuerpo, de las células vivas. Cuando hablamos pues de lo psíquico, estamos hablando de la parte emocional, y del espíritu hablamos del alma. Entonces, el ser humano somos tridimensionales, somos biológicos, somos psíquicos y somos espirituales. Cuando nosotros tenemos un dolor, cuando tenemos una pérdida, experimentamos todas estas 3 cosas. Por eso es que es bueno realmente capacitarnos para poder entender y entender también a los demás, entendernos y entender a los demás. Porque si no, no es posible entender qué es lo que nos pasa, porque nosotros somos seres emocionales. Y acá en la página 111 del libro relata que cuando me desperté asfixiándome, he notado que cada vez que tengo una presión o una tristeza, siempre me pasa lo mismo, dice la autora del libro El Juego del Aire, Liz. ¿Qué está pasando? Acá tenemos este ejemplo directamente en la parte fisiológica, porque es una presión, es una asfixia que le contrae internamente. Entonces ahí claramente en el libro nos refiere que somos fisiológicos y que sentimos dolor. En la parte emocional también refiere sentir tristeza, miedo, culpa, frustración porque no había oxígeno, y aún teniendo el oxígeno porque estaba faltante su padre que estaba en este proceso de agonía, hay indiferencia, porque muchas personas también a veces nos aprovechamos de las circunstancias y hacían colas tras colas porque no había, los bidones eran demasiado caros, hasta el mismo envase, y uno por la desesperación de salvar la vida nos teníamos que exponer o se tenía que exponer. Eso vivieron en carne propia la mayoría de las personas en el mundo, y más aún en un país en donde hay mucha indiferencia, en los países donde vivimos, en nuestro Perú, porque desgraciadamente diría, tenemos autoridades y personas que desconocen o que conocen pero que no quieren comprender que somos seres que tenemos que desarrollar empatía, ponernos un poquito en los zapatos del otro, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir porque eso es lo que nos toca. Nos da impotencia de no poder a veces hacer más, pero yo sí te invito que desde aquí puedes hacer muchas cosas ya. ¿Qué es lo que puedes hacer? Compartir, ver de qué se tratan los libros, enseñarles, decirles que en vez de estar quizás perdiendo el tiempo mucho en los TikToks, también generando más cultura, como leyendo. Es la única forma de salir de la ignorancia, culturizándonos, porque ustedes acá
el que se haya dado este espacio es demasiado grande. Y nosotros tenemos que ser como las hormiguitas, todos ayudarnos para poder enfrentar la situación que nos está viniendo, porque hoy por hoy van a haber cosas más dolorosas todavía. Y es ahí en donde nosotros tenemos que enfocarnos. Estos libros, yo voy por el segundo libro que gracias a Liz le agradezco de corazón. Yo en mis terapias estoy, ¿qué te digo? De los libros que me he quedado, les he dado a mis pacientes, porque es la única forma de ayudar a que comprendan que también su dolor puede tener una reconciliación con ellos mismos. Y de verdad que los libros de Liz a mí me han impactado bastante, porque son prácticos, son sencillos, pero dentro de esa sencillez hay una gran profundidad de la explicación que el ser humano vive, como todos los libros, porque todo tiene algo que rescatar. Entonces, para no hacerlo muy largo, en cuanto a lo emocional, las tristezas, la tristeza, el miedo, la frustración, la cólera frente a la injusticia, incluso de las personas que demasiado se aprovechaban incluso la parte médica también, nos cobraban las consultas demasiado elevadas y no querían, y te ponían todavía pretextos y tanto. O sea, muchas personas se aprovecharon y lucraron también del dolor ajeno, de la naturaleza. Y en lo espiritual había un espíritu restringido por el dolor, por la desesperación, por ese proceso de la falta de oxígeno que se complicó para muchas personas. Recordemos que el cuerpo enferma, la emoción se desordena y el espíritu se restringe debido al dolor, debido a la pérdida. Es aquí donde quiero enfatizar que esta pandemia, que el COVID-19, nos dejó muchas secuelas en la parte emocional. Hay cambios estrictamente dolorosos en todos los aspectos. Han quedado personas ansiosas, hay personas con depresión, han quedado niños huérfanos, han quedado matrimonios destruidos. Aunque parece mentira, esto nos ha traído muchas consecuencias. Yo todos los días atiendo a pacientes, a personas que me buscan, que llegan por mi ayuda, por mi orientación. Y lo que puede encontrar como antecedente, claro que hay otros antecedentes desde la infancia, desde la concepción incluso, pero el COVID ha reforzado esto. ¿Qué cosa? Que las emociones están desordenadas y que no han superado duelos, que no han superado pérdidas y que les ha producido emociones encontradas. Y esas emociones encontradas no solamente se quedan en el sentir tristeza, dolor o frustración o culpa, porque muchos han sentido culpa en esto. ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no viajé? ¿Por qué no busqué otro doctor? Esa emoción de la culpa, de la tristeza, del miedo, el COVID lo tenía en ese tiempo de COVID, estaba a flor de piel. Y eso no ha quedado ahí, está dormido porque no hemos sanado esa parte emocional. Entonces, ¿qué ha traído como consecuencia? Personas altamente estresadas, personas altamente que están ahorita en tratamiento psiquiátrico, porque no pueden controlar su ansiedad, porque no pueden controlar su depresión, porque no pueden controlar el aspecto del estrés en el ámbito laboral. Niños que están siendo hoy por hoy medicados, más aún de la pandemia, desde los 5 años porque están con problemas de conducta. Niños que han nacido a partir del 2017 tienen problemas de lenguaje. ¿Qué tiene que ver el problema de lenguaje con la pandemia? Tiene que ver mucho. Por eso si ustedes son padres o tienen niños en colegio, esto pueden ayudarles a otros papás a difundir esto. ¿Por qué? Porque no socializaron. Porque los niños de 2016-17 en el confinamiento no fueron al colegio. Y los seres humanos somos seres sociables por naturaleza. Si no socializas, no puedes comunicar, porque la comunicación es el medio fundamental para llegar a otras personas, el medio fundamental para comunicarme con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mis colegas, con todos.
Pero esto, la pandemia nos quitó, y no fue un mes, fueron años lo que hemos vivido. Entonces, esas son las consecuencias de todo esto. Y eso es lo que explica el libro realmente. Una profundidad de dolor, de frustración, pero que gracias también a eso, de superación. Porque eso es lo que le ha hecho grande y la sigue siendo grande a Liz. Llegando a cada parte del Perú. Y estoy segura que muy pronto no estará solamente en Perú, sino llegando sus libros a otros países, porque de eso se trata. Lo bueno se comparte. Lo bueno siempre tiene que seguir, y lo negativo tenemos que aprender, porque la vida es una vida llena de aprendizajes. Y para ir cerrando, para darle pase también al profesor, acá en conclusión, la crisis del COVID-19 para muchas personas fue una oportunidad, porque reconocieron el talento y la habilidad que como ser humano todos tenemos sin excepción, porque todos somos inteligentes. El detalle es que a veces no conocemos el talento y la habilidad. Esa es la gran diferencia. Entonces, la crisis como oportunidad, cuando hay una dificultad, hay una oportunidad. En segundo lugar, necesitamos de la solidaridad y la compasión, que la compasión es una virtud. Y cuando nosotros somos compasivos, Dios y el universo nos triplica. Ahí viene el Dharma, ¿no? Más compasivo eres. Es porque tienes, como se dice, tienes esa virtud a flor de piel. Pase lo que pase, por más tormentas que tengas en tu vida, va a ser más llevadera. Recordemos que la vida es una etapa temporal para continuar en la otra vida. También tenemos que aceptarla. Nosotros siempre estamos preparados para vivir, pero muy poco para irnos. Y eso, este libro también nos invita a reflexionar, que tenemos que prepararnos, porque en algún momento tenemos que partir. Es natural, pero que no nos han preparado y no estamos preparados. Y tenemos que prepararnos. ¿Y cómo? Obrando bien. ¿Cómo? Compartiendo lo que sabemos. ¿Cómo? Ayudando también desde el punto de vista donde te encuentres, en tu trabajo, en la casa, donde tú te realices, puedes hacer mucho. No necesitamos solamente tener parte económica, lo que necesitamos tener es espíritu de entrega. Eso es mucho. En esta vida es necesario parar de vez en cuando, para reflexionar, para analizar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Cierro con esto. Tenemos que parar de vez en cuando. A veces vamos llevando una vida agitada por las circunstancias, si no trabajo no como, pero a veces de vez en cuando hay que parar. Y hay que acudir también a este tipo de eventos, hay que acudir a buscar ayuda. La salud emocional es muy importante. Voy a cerrar con esto. No hay salud física ni salud social si no tenemos salud emocional. Si tú estás emocionalmente estable, ¿puedes compartir un buen café con tus amigos? Por supuesto que sí. Si tú estás bien, aunque no tengas mucho dinero para los gastos de casa, vas a ir a trabajar, pero bien. ¿Por qué? Porque me siento emocionado, tranquilo, me siento motivado para ir al trabajo. Pero si yo estoy emocionalmente inestable, ¿será posible trabajar bien? ¿Será posible estudiar bien? ¿Será posible comunicarme con los seres que amo? No, porque las emociones son tan importantes para la conducta y el comportamiento del ser humano. No hay salud física ni salud social si no tenemos salud emocional. Entonces, invitarles también a que esta fórmula llegue a muchas personas. De repente van a la parte médica y no le encuentran nada, pero no tienes nada, resonancia magnética y todo. ¿Cuánto gastas en consulta? ¿Cuánto gastas en tratamiento? ¿Cuánto gastas? Llevas más de 1,000 soles gastando en 2 visitas. Y dicen, pero no tienes nada. Lo que pasa, que no es un dolor físico netamente, es un dolor del alma, es un dolor emocional. Y mientras tú no conozcas esto, vas a seguir invirtiendo, pero no vas a tener la solución. ¿Y sabes por qué no tienes la solución? Porque nosotros somos tridimensionales. Somos biológicos, psíquicos y espirituales. Y lo que estamos atacando solamente es a una área.
Es que si te pones un zapato con un taco 9 y un taco 4, ¿caminarás derechita o caminarás un poco erguida? Cojita, no sé. ¿Por qué? Porque no estoy bien. Hay algo, así funciona el hombre. Así funciona que nosotros tenemos que ser, ¿qué cosa? Empáticos. Tenemos que tener esas 3 cosas fundamentales en la vida. Porque si no, va a fallar algo y vamos a somatizar un dolor del alma en el dolor del cuerpo físico. Bueno, esto ha sido desde el punto de vista psicológico, tener en cuenta con sus emociones, y pues si tienen familiares y están todo pasando y recuerdan muchas cosas que han pasado en el COVID-19, está acá el libro El juego del aire y va a anochecer, que es un libro que yo sí se lo recomiendo porque les va a ayudar mucho, mucho en su vida personal. Gracias. Gracias a la psicóloga Olga que estaba aquí. Muchas gracias. Un aplauso más fuerte, a ver. Muy bien, muchísimas gracias, Olguita. Y ahora continuamos con el docente Luis Alberto Horna Guevara. Él es maestro en lengua y literatura, filosofía y teología, maestro en razonamiento verbal también. Es especialista en comprensión lectora, es corrector de estilo. Como acción laboral tiene que es capacitador magisterial en comprensión de lectura, es catedrático en el Centro PRE de la UNPRG, es maestro en academias e instituciones educativas particulares, es autor del libro Habilidades de comprensión lectora y es coautor de la revista La Rosa del Perú. Un fuerte aplauso para Luis Alberto Horna, por favor. Muy buenas noches. En primer lugar, para agradecer a Ilicia Geraldine Rojas Loyola por invitarme a poder compartir junto con ustedes en esta presentación de su obra El juego del aire. Y es muy grato porque después de que uno lee la obra, pues le puedo compartir 3 puntos de vista. Como han visto la presentación, pues voy a hacerlo por un lado desde el punto de vista literario, también desde el punto de vista un poco filosófico y de la parte, como ha señalado ahorita, espiritual, la parte teológica. A modo de introducción, decirles, por ejemplo, que todos estamos acá, a excepción creo que de los 3 jovencitos, que la mayoría de nosotros somos seres de 2 siglos, el siglo XX y el siglo XXI. El siglo XX concluye con 2 proyecciones de lo que se avecinaría, y ya lo hemos vivido, el siglo XXI. 2 características. Una, que el siglo XXI iba a ser el siglo de la mujer. Ya llevamos 23 años y ustedes son testigos de cómo está la imagen ahorita de la mujer en América Latina y en el mundo. Pero la otra característica es la más importante, que el siglo XXI, el hombre volvería los ojos a Dios. Cuando ingresamos al siglo XXI, yo automáticamente la parte de la mujer la podía entender porque ya en América Latina venía una fuerte influencia sobre estas corrientes femeninas. Así que hasta ahí no había inconveniente de poder discernir, analizar y poder aportar. Pero en la segunda característica de que el hombre volvería los ojos a Dios, pues generalmente nuestra historia humana nos dice que miramos a Dios cuando nos pasan cosas terribles o malas, o cuando estamos pisando fondo, ¿no? Ahí recién clamamos a Dios, o cuando hay fenómenos naturales y nos vemos, caramba, tan empequeñecidos que rápidamente miramos al que es todopoderoso. Pero ya después, analizando, estudiando y viendo libros, escuchando a otros pensadores,
y revisando internet en todo lo que fue el internet antes de pandemia, porque el internet antes de pandemia no es el internet después de la pandemia. Sí, el internet hoy día después de la pandemia es un internet recortado. No es toda la banda ancha de lo que era internet antes de pandemia. Eso por ahí también a modo de un alcance. Y uno llegó a comprender por qué el hombre iba a volver los ojos a Dios. Repasando un poquito que, por ejemplo, en la historia de la humanidad tenemos a los griegos, donde caramba hay una tremenda mitología. Luego, después desaparecerán todos esos dioses, pero el mundo seguía teniendo múltiples religiones y todas las religiones tienen un dios, un ser sobrenatural. La Edad Media se caracteriza por ser teocéntrica. Luego viene el Renacimiento, la Edad Moderna y la Contemporánea, donde Dios pasó a un segundo y un tercer plano. Entonces, el siglo XXI es la era tecnológica, porque ya pasamos la era contemporánea, estamos en la era tecnológica y se viene la era espacial. Entonces, uno decía, bueno, ¿cómo es que el hombre va a volver los ojos a Dios? Y es ahí donde entra esta realidad que hemos vivido con la pandemia, donde ya seres humanos como nosotros cambiaron las ideas de el ayer, de cómo poder conquistar otros pueblos, de cómo poder, caramba, vencer al otro. Recordemos toda la historia de expansionismos, pero ya en estos tiempos ya las armas ya no se utilizan. Las más sofisticadas, que fueron las bombas atómicas, bombas nucleares, y después, claro, el ser humano no puede utilizar eso porque hace demasiado daño. Pero aún así uno pensaba, caramba, puedo utilizar unas armas menores. No, las armas han sido más sofisticadas. COVID-19 es una de esas armas sofisticadas, y digo es una, porque recuerda el siglo XXI, todo el siglo XXI, el hombre va a buscar a Dios. Por lo tanto, lo que quiero decirte es que no es la única enfermedad mundial que vamos a enfrentar, ¿correcto? Hay que estar preparado para más eventos como estos. Fuego del Aire es una historia de un padre de 88 años que tiene una magnífica inteligencia reconocida por su hija y un temperamento, un ánimo que refleja lo que eran los hombres de antaño, del siglo pasado, y que comparte sus días con sus hijas, sus nietos, pero que claro, tener 88 años ya es una bendición. Si pasas los 50 es una bendición, sí, si pasas los 50 es una bendición de Dios, pero también recuerda que así como Dios te bendice, la vida te comienza a pasar la factura, ¿ya? O sea que a partir de los 50, ya sabes, cualquier enfermedad te va a aparecer. ¿Listo? ¿Por qué? Es resultado de toda la alimentación desde que estuvimos en el vientre materno, ¿ya? Así que por ahí, compartiendo un poquito de estas sabidurías. Entonces, el papá de nuestra protagonista, pues adolece de la cadera porque tuvo una ruptura. Y automáticamente eso ya mueve a los hijos a tener que preocuparse por los padres. Pero, como toda la historia de El Juego del Aire se desarrolla bajo lo que es pandemia, COVID-19, la historia es un desenlace funesto del progenitor y a su vez el mismo drama existencial de la protagonista, lo cual es acompañado por recuerdos evocados de su impronta entre ella y su hijo Bruno, y este Brunito y su abuelo materno. Por lo tanto, la obra tiene bastante ternura también, no solamente dolor, también hay ternura. Y por supuesto hay poco de gracia, porque aquí cuando lo leí, a pesar de que el libro lo podemos caracterizar como un libro de tragedia, porque la tragedia, en lo que es la literatura griega, la tragedia se caracteriza por la muerte. Sí, pero el muerte es una tragedia. El drama, donde hay problemas, crisis, etc. Y la comedia, donde hay cosas graciosas. Esto no es comedia, pero sí lleva a uno poder tomar un poquito de aire fresco en medio de esta situación que nos describe la autora en su obra El Juego del Aire.
cuando se refiere a su mamá y dice, no, mi madre era tan paciente como Job y tan noble como el señor Barriga. ¿Correcto? Entonces eso como que nos lleva a la memoria lo que hemos crecido viendo a el Chavo del 8, oh, caramba, ¿cómo poder recordar el señor Barriga? La paciencia para comer. Ajá, sí, es muy bonito. Pues, el escritor tiene a eso, tiene que saber cautivar la atención del lector para que el lector pueda empezar y terminar la obra. Hablar de juego del aire, solamente del título, lo dice la misma autora, lo voy a decir también con otras palabras, es la transmisión de la contaminación por la respiración y por el habla. Recuerdan ustedes el COVID, ¿no? Tenemos que usar lo que estaba usando no hace mucho, bonita también, ¿verdad? Porque está un poquito resfriada, todas esas mascarillas y que cubren desde la nariz hasta la boca, porque justamente es eso, ¿no? En el aire se transmitía la contaminación. Y como lo dice nuestra autora, dice, giraba a mi alrededor como un hula hula y no lo podía coger ni parar, menos inhalar. Bueno, ahora ustedes pueden comprender lo que decía, ¿no? ¿Por qué si el COVID-19 nos hace volver los ojos a Dios? Porque fue increíble. Lo decía ahorita, el COVID nos llenó de miedo, de pánico, y los hermanos nuestros en esta humanidad se propusieron simplemente eso, causar el pánico a nivel mundial, porque causando el pánico, biológicamente, nuestras defensas bajan nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico puede llegar a 0, ¿correcto? Y entonces somos sumamente frágiles, y de eso se trataba, de ser frágiles para que este virus pueda destruirnos. Y fue así como lo comenzó a hacer. Ustedes recuerdan, las primeras semanas murió mucha gente, y más que nos bombardeaban por televisión con imágenes de gente que se desplomaba en plena calle, pues peor. Pero también nos cerraron muchas puertas de internet. Por eso dije lo que dije al comienzo, el internet no es el mismo. Hay muchas puertas y ventanas de internet que fueron cerradas, ¿ya? Ese es el propósito, ese es el objetivo. Y entrando a la obra, desde el punto de vista de lo que es la literatura, recojo lo que la autora lo dice con sus palabras y yo lo voy viendo de lo que es el análisis literario. Y ella dice, por ejemplo, todos los días Isa enviaba sus vídeos y fotos de la rutina timbera, porque con eso se entretenía un poco su papá. Entonces, lo bonito aquí hay el lazo de la familia, cuán importantes son esos lazos, ¿ya? Y también lo resalto acá porque hoy en día, lo señalaba también Carmen Olga, ella como especialista, una vez me invitaron a una charla a hablar sobre las familias disfuncionales, y eso es lo que hoy día está de moda, ese término. O sea, ya no funciona y se separan. Y antes se separaban los varones, hoy día se separan las mujeres. Entonces, es que estamos en el siglo de la mujer. Ustedes tienen que entender la mentalidad del siglo XXI. Sí, hablando de internet, una amiga preguntaba por las redes, bueno, ahora veo a mis amigas con sus hijos, pero nunca veo a los papás, nunca veo a los esposos. Pues por ahí va un poquito la realidad. Lo bonito, y acá digo lo bonito porque para la autora, la protagonista lo describe, la familia en medio de esta epidemia al menos tenía los recursos para poder atender las necesidades familiares. Imagínense ustedes los que no, muchas familias que no tuvieron esos recursos. La crisis va a ser más terrible. O sea que lo que nos describe la autora en su obra, que desde ya están ustedes invitados a poder vivir esa misma realidad que ella la pasó y confrontar si es posible con la realidad que nosotros hemos vivido, ¿no? Con cada uno de ustedes al leer el libro lo va a tener que confrontar. Pues imagínense, entonces yo creo que va a haber una tremenda diferencia, ¿verdad? Pero lo que es la pasión, lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento,
crisis va a ser igual, ¿correcto? Y hay una gran preocupación, hay momentos cruciales que requieren cabezas frías, a veces algunos de ellos en la obra lo tenían, otros no. El amor entrañable de los seres amados es lo que va a ayudar. Y eso es algo que, por ejemplo, puedo contar un poquito de experiencia personal. Siempre nos decían en el COVID, hay que aislarlo. Y eso era negativo. Podíamos dejarlo transitar, pero eso sí, había que contrarrestar a toda la familia. Porque mientras lo sacamos de la familia, más débil lo volvíamos. ¿Ya? Eso es lo que nunca nos dijeron. ¿Correcto? Por eso no había que aislarlo. Y eso es lo que ellos tienen acá. A pesar de que papá estaba tan grave, etcétera, ¿verdad? Ellos nunca dejaron de estar junto a papá. Eso, el aspecto psicológico, como decía Olga, es importante. Es muy importante. Hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos, hay cantidad de academias terapéuticas de la risa. ¿Por qué? Porque allá mismo viven mucho el famoso estrés que está de moda hoy en día, ¿verdad? Entonces es la única manera de poder curar el famoso estrés, con la risa. Entonces el diálogo acá en la obra que tiene la familia ayuda mucho a poder superar muchos estados de ánimo, porque hay diferentes estados de ánimos que aquí se conjugan. La autora misma, como protagonista, pone eso. Como se ha manifestado, la ansiedad es uno de ellos. Por eso es un tremendo drama que provoca un tremendo conflicto familiar, existencial, personal, colectivo y mucho más. Cuando al papá le quedan solamente 10 minutos de oxígeno en un balón y hay que cambiar por otro balón y no hay otro balón, lo que se han comprometido a traer no llega. Y eso, imagínense, ¿no? Automáticamente es un colapso. Pero lo bueno es que ellos, como veré a continuación, no pierden la fe. En medio de todo, los lazos familiares son grandes vínculos. No olvidar los refranes: la unión hace la fuerza. ¿Ya? Si podemos decirlo, ese refrán es el que no le caía a bien al COVID-19, porque ellos querían dividirnos. Desde el punto de la fe, cómo se desarrolla la obra, pero voy a empezar un poquito desde la realidad y cómo al final debe ser nuestra fe como cristianos, como creyentes. La protagonista comienza con unas tremendas palabras que muchas veces nosotros las hemos pronunciado: ya no puedo más, y surge el inconsciente, el subconsciente: te vas a morir, no hay salida. Imagínense, ¿no? Cómo viene un decaimiento terrible. Le imploré a Dios otra oportunidad. Importante. Jesús lo repite varias veces: pidan y se les dará, pidan y se les dará. Pero la gran pregunta es: ¿nosotros pedimos? No, ¿verdad? No pedimos. Y Jesús no se cansa de decir: pidan y se les dará, tocan y se les abrirá. Por eso, ello es bonito, ¿no? Le imploré a Dios otra oportunidad. Es más, si Dios no me hace caso, le dije a la Virgencita que me envolviera con su manto verde para no contagiarme, y a Dios que me diera sabiduría para resolver todas las circunstancias que se presentasen. Cuán importante es la fe. Durante la pandemia nosotros en familia orábamos todas las noches y pedíamos, y cuando orábamos cantábamos. El que canta ora 2 veces, y la oración, al igual que el canto, son 2 magníficas terapias para el alma, para el espíritu. ¿Correcto? Por eso siempre hay que orar. Y curiosamente, cuando uno conversa esto con amistades, con familiares, surgen los buenos consejos también. Y tenemos ahí la presencia de Dios también a través de los amigos. Dios sabe por qué no debes estar aquí. Por favor, cuida tu salud. Tú también hace poco has sido operada. La protagonista pasa por 2 momentos, ¿no? Terribles. Que quiere viajar y hasta el avión no desciende.
por problemas climatológicos, pero quiere estar con su familia. ¿Ah? Y automáticamente se desespera por no poder llegar hasta ella. Pero sin embargo, nos falta por ahí también una voz amiga, la voz de Dios. Dios se vale de muchas personas cuando nosotros no queremos o nos sentimos tan débiles. Dios se vale de otros, de los ángeles en la tierra. Pues su fe dijo que era mi hijo quien intercedía, porque todavía por alguna razón no me tocaba partir. Qué lindo, ¿no? Oiga, cuando tengo una amiga, y es una amiga de verdad, automáticamente tiene recursos para poder ayudarme a fortalecer, a centrarme si es que estoy en una desesperación. Eso es bueno. Y lo más bonito es que cuando ella llega con su papá, tiene una buena noticia, le entregan su colegiatura de la carrera de Derecho, se lo cuenta a su padre y su padre la bendice. Cuán importante es la bendición de los padres. Bendigan ustedes que son padres, bendigan a sus hijos, bendíganos hoy más que nunca en este siglo XXI. Son 100 años, estamos llevando solamente 23, nos quedan todavía muchos. Bendigan todos los días, hasta por WhatsApp, Dios te bendiga, díganlo. Necesitamos eso, necesitamos aquello. Su padre le dio la bendición. ¿Y qué le dice a su hermana? Hermana, lo vamos a conseguir, ten fe. ¿Recuerda lo que nos enseñó mi papi? Cuán importante es ese recordar, esa remembranza de la sabiduría de los padres. Yo siempre digo, y digo especialmente a las chicas, más que a los muchachos, la mujer se vuelve sabia cuando es madre. Mientras no sea madre, difícil la sabiduría. Pero una vez que comienza a gestar, automáticamente su mundo cambia en los 360 grados, al punto que su vida ya no es de ella, sino es la de su hijo. Ya no es del esposo, sino es del hijo. ¿Correcto? Entonces, y se vuelve multifacética. Una chica no es multifacética, pero una mujer madre se vuelve multifacética. ¿Correcto? Y los consejos que da son sapienciales. Una chica soltera no te da consejos sapienciales, no te da. Busca el chisme. En cambio, ya una mujer madre se vuelve sabia. Luego dice: en el lado superior vi al Cristo resucitado que me miraba inmutable. Cuando ya uno va dándole pase a la fe en medio de circunstancias adversas, cruciales, Dios te da la luz. Dios te da las luces. El escapulario de la Virgen María lo va a salvar. Uno comienza a tener una nueva visión. La esperanza se acrecienta. La fe se fortalece y el amor va a primar. De un momento a otro paré de buscar porque había perdido la fe. Uno comienza a tomar conciencia de lo que va perdiendo. ¿Y qué surge después de esa toma de conciencia? Miren lo que sigue, Comienza a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. La oración. La oración tiene poder. Una expresión que en el siglo XXI, repítela, también compártela. La oración tiene poder y confiemos en ese poder de la oración. El mismo Jesús, cuando envía a sus discípulos, le dice: vayan y bauticen y también arrojen demonios, curen enfermos. El asunto es: ¿nos la creemos que podemos hacerlo todos? ¿O solamente creemos que a lo mejor lo hace la monjita, el curita, el pastor, el rabí? Finalmente tenemos eso en la cabeza, ¿no? Que solamente ellos que han consagrado su vida a Dios son los únicos que pueden hacer milagros. ¡No! Estamos en el mes de Santa Rosa de Lima, laica, que se consagró a Dios y ella hacía milagros. ¿Correcto? Porque todos tienen fe. En la fe y el diálogo permanente con Dios. Dios mío, no quiero que sufras. Si tú crees que es mejor, llévatelo. Y así sufrirá menos. Entonces llévatelo.
Eso nos recuerda a Jesús cuando está en el Calvario. Señor, aparte de este cáliz. Pero después se da cuenta, ¿no? Ay, caramba, estoy como hombre y me vio que soy Dios. Pero que no sea tu voluntad, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Se acordó Jesús también de que es Dios. Tenemos que vivir según la voluntad de Dios. No vivas según tu voluntad. Si algo que aconsejo yo, no solamente a mis alumnos, sino también a los alumnos de la policía, por ahí trabajamos, y ellos que salen todos los días a hacer, les digo yo, ustedes caminan con la muerte, porque llevan el revólver, y ahora en este siglo XXI, la muerte y el pecado, que son las dos cosas por las que vino Jesús, hablando de la muerte y el pecado. La muerte y el pecado es los dos elementos que están dando vuelta al mundo, ¿ya? Por eso es que tenemos que orar más, porque Jesús ya vino para salvarnos de la muerte y el pecado, pero el siglo XXI tiene esas características, que el hombre se alejó de Dios y el pecado y la muerte están rondando. Por eso dice, pero si tú crees que puedes salvarlo y el no sufrir, por favor, sálvalo, te lo suplico. Y luego termina un poco esta parte de la fe, cuando dice, me decía que las estrellas eran como las velas y que con mis lágrimas las había apagado, que no llore, para que las estrellas vuelvan a brillar allá en lo alto. Es porque esa noche ella tuvo un sueño y vio a su ángel de la guarda. Madre mía, cuántas cosas nos da Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros nos olvidamos de Él. Por eso, nunca dejemos de orar. Literariamente, la autora juega con algunas figuras literarias y me encantan mucho más los símiles o comparativos con lo que él juega. Uno de ellos dice, parecía una película de zombies. Sí, eso fue lo que fue el COVID-19, recordemos. La gente caminaba así, hasta que tomó conciencia que no debía ir a los hospitales, y desde que la gente no fue a los hospitales, dejaron de ser zombies. Cosa curiosa, ¿recuerdan ustedes el COVID-19? ¿Ya? Al comienzo todo el mundo hospitales, pero el pueblo es sabio, porque el pueblo tiene la sabiduría de Dios, y se dio cuenta que los hospitales se morían, ya no fueron hospitales, preferían quedarse en su casa y decir, me muero en mi casa, y muchos no se murieron, se salvaron. Dice, salí corriendo como un tornado. Madre mía, ustedes con esa figura literaria como para ver, ¿no? Tremendo fuerza interna que tenía de desesperación, atravesando las paredes de cemento. Madre mía, ¿no? Oiga, se puede traer, eso solamente en las películas vemos, ¿no? Como los fantasmas usan la pared de cemento. Pero para que vean ustedes un poquito esa tremenda situación en la que se encuentra. Mientras en mi mente, unos remolinos de ideas. Sí, es cuando uno está atormentado. Bullen, millonésimas de ideas. Pero ojalá bulleran cuando estamos serios también, ¿eh? Sí, es ahí donde tienen que bullir, ¿ya? En los colegios, en la universidad se habla mucho de lluvia de ideas como una metodología. Pues bien, hay que practicarla todos los días. Te levantas, a ver, hoy día ¿qué puedo hacer? Me gustaría hacer lluvia de ideas. Juega, porque mientras más juegues con tu intelecto, también más sano vas a estar. Y con la oración mucho mejor. El problema es que, ¿cuáles son los dos problemas? Perdón, que me salgo un paréntesis. Dos problemas que se avecinan en el siglo XXI a nivel de educación. Ya están poseándolo por ahí por lo que es Internet. Las famosas mentes reducidas de las nuevas generaciones. Porque tienen una fijación en juegos de Internet y ahí se le pasan 1, 2, 3, 4, 5 horas y su memoria se está reduciendo. O sea, ese es el gran problema que vamos a atacar en el siglo XXI. Generaciones con memoria reducida. ¿Correcto? Y lo otro es la bendita inteligencia artificial. O sea, te están diciendo que de lo que tienes de los ojos hacia arriba no te sirve. Eso no te sirve, con eso no vas a hacer nada. Que te lo haga Internet. Ese señor de Internet que está ahí te va a hacer todas las cosas. Él piensa por ti, tú ya no pienses. Nos quieren anular. ¿Ya? Así que por ahí compartiendo un poquito esas cosas. Me puse a llorar como una niña. Bueno, sí, pero cuando uno tiene a los seres amados, vuelve a esa niñez. Y uno ya no tiene vergüenza, porque el niño no tiene vergüenza.
adolescente, joven y adulto, sí, pues nos entra la vergüenza. Cosa que uno no debe tener vergüenza. Dice mi madre y mis abuelos, vergüenza solamente se tiene para robar. Pero después nos han inventado un montón de vergüenzas que vuelven por ahí las cosas a retroceder. Me lanzó un puñete con su mirada. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo puede lanzarte un puñete con la mirada? ¿Alguna vez le han lanzado un puñete con la mirada, señor, su esposa? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Señora, por favor, contrólese, señor. Listo. Eva, vino usted. Así, ya, pues, por favor, 2 controles, ¿ya? A partir de ahora, conversar y dialogar. El que educa con el aire muere de COVID. Madre mía, ese es un arrebato tremendo de la protagonista, porque si pues, justamente sucede cuando el señor se quiere llevar el balón de gas. Y verdad, lo mencionó también Olguita, Olguita, sí, mucha gente lucró y hasta ahora siguen lucrando. Porque ese es otro de los propósitos del COVID, lucrar. Hay un país, no lo voy a mencionar, X, que tiene más dinero que los que provocaron el COVID. Por eso hicieron esto. ¿Correcto? Pero ahí no nos lo dejamos. Como estaban sus cachorros, se refiere a los 4 hijos de su hermana, cachorros, ¿no? Bueno, es un término regional en ciertos países donde así llaman a los niños, ¿no? En este caso Costa Rica, los cachorros. Caigo en un acantilado, era un círculo vicioso. No es que se cayó, porque un acantilado es una tremenda precipitación. No, pero vamos, el estado anímico en el cual se encuentra es como precipitarse, caerse y estrellarse. Mi trote no pudo vencer al tiempo. Es entrar a un realismo, a una toma de conciencia. El tiempo se me escapó como se me destiló alguna vez la arena. Y esto de la arena nuevamente lo lleva a su hijito, a Bruno. Mami, mira, la vida es como la arena. Nuevamente el comparativo, el cine. ¿Por qué? Porque cuando cogemos la arena, sí, pues no se nos resbala de las manos. Unas últimas expresiones: quiero florecer en vida. Por favor, florezcamos. Yo recojo esta figura literaria. Eso es lo que tenemos que hacer. Enseñarle a las nuevas generaciones a florecer en vida. Porque si seguimos con estos juegos de internet, en esa dependencia, automáticamente lo que más perdemos es vida. Y la vida de calidad. Por eso, quitemos el internet. Y algo que también me llamó la atención es los monólogos de la autora, ¿no? Monólogos maravillosos, donde ella misma, pues, conversa con su yo para poder ver y verse a sí misma cómo es que está desenvolviéndose. A modo de conclusión, pues decir que la obra es una tragedia familiar trasuntada por la protagonista con un realismo y una visión madura de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque está en las primeras páginas como a modo de un reconocimiento y agradecimiento, donde Liz Geraldine Rojas Loyola dice: cuando te toca partir, te toca. Qué lindo, ¿no? Pero después en el resto de la obra, que los invito a leer, no aparece eso. Es la autora que ya toma conciencia de la realidad y entiende con lo que voy a concluir, que dice Epicuro: mientras somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte se presenta, ya no existimos. O en otras palabras, cuando nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Por eso, por favor, a la muerte, como San Francisco decís, hay que decir: hermana, y aquí estamos, porque la muerte también fue vencida por Jesús y nosotros vamos de frente a la vida plena. Muchas gracias. Sí. Acá nos estamos apoyando. Un aplauso fuerte para el docente. Ahora yo voy a presentar a la autora, a Liz Geraldine Rojas Trujillo. Liz Rojas Loyola, que nació en Trujillo. El año no se los digo, porque a una mujer no hay que saber la edad, hay que solamente admirar la hermosura que Dios le ha dado. Ella es escritora y gestora cultural, licenciada en Administración de Empresas,
abogada y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Estudió escritura creativa y literaria México y escritura para guión de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara. Estudió escritura con humor en la Escuela de Escritores de Madrid. Estudió especialización en Derecho al Consumidor en la Universidad Católica en Argentina y en la Universidad del Pacífico. Más de 15 años ha realizado eventos culturales y sociales como gerente de La Flor de Lis y Su Mundo Mágico. Ha realizado ponencias en calidad de experta en Derechos del Consumidor en el Congreso de la República y otras vinculadas con poblaciones vulnerables en varias municipalidades. Es directora de la editorial L&R Consulting Corporation. Ha participado en distintas ferias y festivales literarios, la Feria del Libro de Trujillo, el Festival del Libro de Arequipa, la Feria del Libro del Bicentenario del Pueblo Libre y en varias en la ciudad de Guadalajara y México. Ha publicado 6 libros: Va a anochecer, Chiva expiatoria, Los inquilinos, Las aventuras de la señorita Anger, Las aventuras de la señorita Anger 2 y el libro que acabamos de escuchar, Juego en el aire. El aplauso para nuestra queridísima autora. Muchas gracias, profesor, por el apoyo también que viene teniendo conmigo. Y sí, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente en Chiclayo. Bueno, ya hemos venido hace un mes, darles la bienvenida a todos. Justo acá está con nosotros, quería pedir un aplauso especial porque al inicio saludé y mencioné brevemente, pero acá está la licenciada Laurence Gale, que ella es la directora de la Alianza Francesa. Un aplauso para ella, que está ahí. Y también al coordinador cultural Julio Altamirano, que ha estado acá también en unos momentos y está yendo y viniendo apoyándonos. Y bueno, nuevamente a la electa mesa de honor, la licenciada en Psicología que estamos hablando, Olga Alejao, y el docente Luis Alberto Horna. A ver, vamos a continuar brevemente, voy a tratar de correr un poquito para no pierdan la atención, ya vamos a ver cómo vamos. Voy a leer porque yo soy recontra dispersa. Salgo de un tema, entro otro tema, salgo de otro tema, entonces he traído acá la tarea, he hecho la tarea, para que no distraerme mucho. Bueno, estamos aquí porque, como dice el dicho, no existen casualidades. Estamos aquí escuchando a alguien por algo y para algo. Yo agradezco su atención puesta en mí, su preciado tiempo. Es por este motivo que en este momento les voy a pagar la deuda de donarme su tiempo, leyendo lo que escribí luego de leer previamente unos tópicos y reflexionar al respecto. El Juego del Aire es un libro que me ha costado muchísimo escribir. Está en formato cuento y de recomendada lectura de adolescentes en adelante, porque como ya lo han ilustrado, narra momentos de duelo difíciles que hemos vivido los peruanos a raíz de la pandemia del COVID-19. Y ha sido difícil escribirlo por doble motivo. En primer lugar, porque habla de la partida de mi padre, quien no tuvo acceso a un servicio de salud digno por parte del Estado peruano. El que hubiera sido, si hubiera podido estar internado en un hospital con la respectiva atención en la unidad de cuidados intensivos. Inexplicablemente, toleramos esto todos los peruanos, pues cuando nos decían que no había camas UCI, agachábamos la cabeza. Hasta ahora, eso es algo en lo que me he quedado pensando. En segundo lugar, porque nos trae a la memoria esa época de terror, en la que llegamos muchos al punto de desesperanza, con noticias tristes y continuas a un ritmo muy difícil de aceptar y canalizar por cualquier ser humano en la faz de la Tierra. Y creo que la mayoría llegamos al quiebre, en el que no queríamos saber el próximo nombre en las noticias, porque podía ser un amigo o un familiar a quien le tocaba partir, por lo que optamos en desconectarnos de la realidad, no ver noticias e inclusive filtrar las redes sociales. A veces mi mente se nubla y me autopregunto, ¿por qué no marchamos por exigir un sistema de salud digno para todos? Al respecto, el escritor y filósofo español Javier Gomá refiere lo siguiente: la dignidad es el valor supremo y además innegociable. Se trata de un bien que le pertenece a cada ser humano solo por el hecho de existir. Como sabemos, también es la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual es bueno recordarlo y repetirlo, así exista gente que se incomode. Por su parte, la Enciclopedia de Humanidades de la ETC nos dice ejemplos de lo que significa la palabra dignidad.
A continuación voy a leer el ejemplo y luego hacer una acotación vinculada con el tema tratado. Ejemplo 1. Se dice que una persona es digna cuando enfrenta las adversidades sin rebajarse. Esto es, comprendiendo que no por estar pasando un mal momento deja de ser un ser humano en pleno uso de sus facultades y derechos. Al respecto, si lo aplicamos al contexto vivido, les pregunto, ¿en qué momento perdimos la dignidad al punto de no permitir ejercer nuestro derecho a la salud? Ejemplo 2. Se dice que una persona es digna cuando honra sus compromisos adquiridos consigo mismos y con los demás, al considerar que su palabra empeñada es valiosa por el solo hecho de ser suya. ¿Cuántos casos hemos visto en la política y gestión del sector salud en donde lo que prometieron no cumplieron? Y así podemos tener varios ejemplos que, si nos podemos analizar, muchas veces hemos permitido que dañen nuestra dignidad humana o hemos dañado otras dignidades. Para terminar, una muestra en la historia de un hecho que nos demuestra el valor que tiene la dignidad es lo escrito por el filósofo Javier Gomá, que dice así: toda mi teoría gira en torno a sustituir el concepto de felicidad por el concepto de dignidad. El concepto de felicidad requiere, como el propio Aristóteles dice en la Ética, un mínimo de bienes, un mínimo de posesiones. Sin embargo, la dignidad no es un concepto condicionado a la posesión de unos bienes. En cualquier momento y circunstancia, uno puede vivir con dignidad. En la cola de Auschwitz, esperando entrar en una cámara de gas, no se puede vivir con felicidad, pero sí con dignidad. Sin perjuicio de lo señalado, aún con el trato indigno dado por el sistema de salud en Perú, les comento que como familia intentamos que mi padre parta al cielo de una manera digna, convirtiendo la sala de su casa en una clínica con todo el oxígeno que pudimos conseguir y mucho amor. Gracias. Ahora sí, les voy a invitar que me esperen un ratito, vamos a hacer un sorteo. Pero antes de empezar, porque ya estamos con el tiempo, ¿cuántas personas, si me pueden levantar la mano, tienen discapacidad visual? ¿Pueden levantar la manito? Dos nomás, la señora Ordinola y el señor Alberto. Solo dos, ¿no? Ya, entonces ya no vamos a hacer sorteo, les vamos a dar de frente el libro, ¿ya? Porque hemos traído justo algunas unidades para sortear, pero como son dos personas, les vamos a dar directamente el libro del Juego del Aire en Braille. Y también, acá tengo otra cosita más, un ratito. Les vamos a dar unos calendarios en Braille, ¿ya? Y después vamos a sortear los libros en tinta, ¿ya? A ver, acá viene la señora Ordinola. Yo me voy a acercar, señora Mary, y le voy a dar. ¿Y el joven cómo se llama? Carlos Enrique. A Carlos Enrique también. Me acerco a la señora Ordinola. Espéreme ahí, señora Ordinola, yo me voy a acercar. Y me voy a acercar al joven. Carlos Enrique, ¿no? Acá está el libro, señora Ordinola. ¿Cómo está? Gracias por venir. Ella es presidenta de la Asociación de Invidentes de Lambayeque. Organización Nacional de Ciudad del Perú. Ah, de regional, perdón. Laures, ¿puedes acercarte por favor para la foto de los tres con la directora de la Alianza Francesa? Un ratito para tomar una foto con la directora de la Alianza Francesa. Después les paso ya las fotitos. Parece ahí. Un ratito, ahí nomás.